Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Bien, continuamos en este espacio. Quiero agradecer y ya está con nosotros el doctor Héctor González Rodríguez. Él es el director general de salud del Ayuntamiento de Benito Juárez. Doctor Héctor, gracias por estar con nosotros, por tomar esa comunicación y sobre todo porque, bueno, pues se están emprendiendo muchas acciones para contrarrestar el tema del dengue, y es que con las lluvias, con esta actividad del clima, hemos tenido pues muchos mosquitos y de repente hay que estarnos cuidando. Y por eso, pues queremos platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos fuerte y claro. Sí, efectivamente, hay que recordar que Quintana Roo somos zona endémica, es decir, el mosquito está aquí antes de nosotros por las características, sobre todo hablando del clima, la ubicación, presión, humedad. Sabemos que pues, siempre va a existir la presencia del vector. Aquí la clave es encontrar las herramientas para coexistir con este vector, que desafortunadamente es un vector que transmite una enfermedad viral que conocemos como dengue y que afecta al ser humano. ¿Por qué nos preocupa el dengue a nosotros como sector salud? El dengue puede ser considerado un problema de salud pública por dos causas fundamentalmente. Primero, porque afecta a una gran cantidad de personas y segundo, porque implica un costo para el bolsillo del paciente y para el sistema de salud. Y sobre todo, y algo muy importante, los casos que se llegan a complicar son casos graves que definitivamente pueden ser prevenidos y como lo dije anteriormente, el costo de atención de estos pacientes que llegan a presentar complicaciones es sumamente costoso y el pronóstico tiende a no ser tan favorecedor. Por eso es que se generan diferentes estrategias, no únicamente a nivel regional, sino a nivel mundial, encaminadas no en la erradicación del vector, porque el vector no lo podemos erradicar, sino en el control de vector, tratando de disminuir a mayor medida de lo posible su capacidad de reproducirse, es decir, de generar posibles reservorios que puedan funcionar como criaderos de mosquitos, es decir, reducir la ovipostura, que el mosquito no se reproduzca. Hablamos mucho dentro de las estrategias, la fumigación, la red negativa. Esto nos ayuda como complemento a las estrategias que ya conocemos, pero definitivamente no es la solución para erradicar el vector. Con la fumigación estamos incidiendo sobre el mosquito ya en su fase aérea, que es la última parte de su ciclo de vida, que realmente únicamente incide sobre los mosquitos que vemos en el ambiente, no sobre la cantidad de huevecillos que ya puso un mosquito hembra, que pueden ser alrededor de 100,000, que es lo que nos preocupa y nos ocupa. Sabemos que a través del control de estos posibles sitios de anidación tenemos un muy buen control y optimizamos los recursos del área de control de vectores para tratar de mitigar en mayor medida de lo posible la transmisión de arbovirosis. Básicamente es esto, es la limpieza, la eliminación de posibles reservorios y como complemento podríamos hablar del tema de la fumigación. Actualmente hay mucha gente, y se los comento, que nos solicita fumigación porque sí, efectivamente tenemos una gran cantidad de mosquitos actualmente, pero no es esta la solución. Es un complemento que puede funcionar, pero definitivamente la limpieza del hogar es la pieza clave para poder controlar este vector. Y doctor, todos tenemos que ir colaborando, tiene que ser un trabajo no nada más de los ciudadanos, de la autoridad, es un trabajo en conjunto. Como ciudadanos, pues tener limpias nuestras áreas, no dejar los cacharros y todo, pero también en la parte de salud, estar revisando y monitoreando pues de manera cotidiana. Pero aquí hay algo que siempre llama la atención. En muy pocas ocasiones, doctor, las personas, las familias van a un centro de salud cuando tienen algún tipo de cuadro y no se logra identificar en qué momento y en qué punto pueden estarse generando, o se puede estar propagando pues el tema del dengue, y es aquí importante porque en ocasiones incluso cometemos el error de salir a pesar de que tengamos algún tipo de diagnóstico, y esto puede también infectar a un mosco sano que a su vez pueda llevar a contagiar a más personas. Así es, efectivamente. Como se trata de una infección viral, hay que recordar que los síntomas a un inicio pueden ser muy inespecíficos. Puedo tener fiebre, malestar general, dolor articular, dolor muscular, que son los síntomas y los signos con los que normalmente yo asocio cualquier enfermedad viral.
Se puede agregar a esto dolor retroauricular y hasta ahí. Son los síntomas o datos patognomónicos de que nosotros pudiéramos tener una infección precisamente por este virus, que es un flavivirus. Aquí lo que se recomienda ampliamente y lo que tratamos nosotros de incentivar en la población es, si tengo estos síntomas, independientemente de cuál sea el origen, hay que acudir con un médico, hay que acudir con un facultativo para que se haga el diagnóstico adecuado y sobre todo normalizar los criterios terapéuticos. Esto es bien importante, tratar de no automedicarnos. Sabemos que el dengue se autolimita, digo, es una infección que en la mayor parte de sus estadios y a la gente que afecta no tiende a complicarse, pero aún así un mal diagnóstico y un tratamiento inadecuado puede agravar o exacerbar los elementos que nos haga que la infección pueda llegar a complicarse. Entonces, muy importante, si tengo signos y síntomas asociados a infección viral, como los que ya les comenté, inmediatamente hay que acudir con un médico, con un facultativo que pueda establecer los criterios diagnósticos adecuados y brindar un diagnóstico concluyente. Desde la parte que le corresponde a la Dirección de Salud, ¿qué es lo que están haciendo, doctor? ¿Y cuál sería también la recomendación a la población en general? Muy importante la parte que tocamos a un inicio, la parte de la concientización y sensibilización. Hacer de esto no un problema únicamente del sector salud, sino de todos y cada uno de nosotros. Y aquí está más que claro, las zonas que tenemos en Cancún, que son zonas más limpias, donde la gente no acumula cacharros en sus azoteas, en sus patios, donde no vemos electrodomésticos tirados, donde no vemos botellas de cerveza, son las zonas que tienen la incidencia y la prevalencia más baja de arbovirosis, es decir, no vemos la cantidad de mosquitos que vemos en zonas donde desafortunadamente vemos una cantidad importante de cacharros que potencialmente son reservorios de agua y funcionan precisamente como criaderos de mosquitos. Mucha gente no sabe, nos dice que, pues no sé, cercano a su domicilio, en algún terreno baldío con árboles, hay muchos mosquitos. Efectivamente va a haber mosquitos, pero hay que recordar que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito urbano. Únicamente está en las casas donde tiene agua clara para reproducirse y algo bien importante, tiene alimento, que somos nosotros. Cuando vamos a algún lugar y vemos una cantidad importante de mosquitos en algún predio, no necesariamente son Aedes aegypti. Hay que recordar que hay muchas otras especies de mosquitos, por ejemplo, el mosquito culex, que es más pequeño, y ese sí lo vemos en grandes cantidades cuando vamos a una zona arbolada. Estos mosquitos son molestos, nos pican, pero no son vectores de transmisión de enfermedades que puedan afectar la salud, como es el Aedes aegypti. Entonces, la clave está en el hogar. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestra casa para evitar la ovipostura? Limpieza y evitar la acumulación de agua. Esto es fundamental. Es importante hacer todo eso, doctor, y sobre todo colaborar, insistir. Hay un calendario ya de descacharización, porque sé que son por jornadas también que las tienen, ya está habilitado o ya pasó, y qué tendríamos que hacer también, porque en ocasiones cometemos también el error de, bueno, ya limpio mi azotea, mi patio, y lo dejo afuera. Y eso también se convierte finalmente en un lugar donde va a contagiar, donde se va a generar pues, ese tipo de moscos. Sí, definitivamente. Efectivamente, es un programa permanente que tiene el municipio a través de servicios generales y de la Dirección de Salud. Ya hay colonias trazadas para la descacharrización. Muy importante entender cómo se lleva a cabo la estructuración de este calendario. Se hace a base de estudios entomológicos, es decir, se llevan a cabo diferentes situaciones y se usan herramientas para que nosotros podamos ubicar en qué lugar del municipio tenemos mayor presencia del mosquito. Las actividades y los esfuerzos se dirigen hacia estas zonas. Pudiera ser que nosotros vemos que en algunas zonas no se está llevando tanto esta actividad, pero se está tratando de priorizar las zonas o las zonas que nosotros ubicamos como zonas rojas o puntos rojos, que es donde tenemos el mayor riesgo de infección precisamente por algún tipo de arbovirosis, llámese dengue, zika o chikungunya, que afortunadamente las segundas dos no tenemos realmente documentados casos, pero es importante saber cómo se lleva a cabo la estructura de un programa. La fumigación complementa lo que es la descacharrización, en ningún momento lo sustituye. Y lo más importante que es donde se involucra la Dirección de Salud Municipal a través de la promoción para la salud. Diariamente nosotros tenemos actividades en escuelas, en universidades, donde se dan pláticas sobre el control de vector, el manejo de residuos y qué es lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer para mitigar la presencia del vector.
mecanismos protectores y sobre todo limpieza comunitaria, limpieza en el hogar. Nos ha funcionado muy bien las pláticas y las intervenciones que tenemos en escuelas primarias, niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Sabemos que la capacidad que tienen los niños de esa edad de arraigar hábitos de vida, buenos hábitos y favorecer la cultura del autocuidado, no la volvemos a tener en ninguna etapa de la vida. Entonces, en platicar con ellos de estos temas es muy útil. Ellos llevan esta información a casa, la transmiten a los papás y lo más importante, llevan a cabo las actividades que tendríamos que estar llevando a cabo todos como familia. Sí es, pues doctor Héctor, como siempre, te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos des esta información para que la conozcamos, la entendamos, pero que también colaboremos, insisto, es un trabajo que tenemos que hacer todos, sociedad, gobierno, todos en conjunto para evitar que se genere una problemática como ya la habíamos tenido en el pasado, donde había muchos casos y hoy, afortunadamente creo, no han ido a la alza, pero es importante no bajar la guardia. Así es, efectivamente. Al contrario, gracias a ustedes. Esto es bien importante, la información que podemos transmitir a través de estas plataformas. Lo importante para cualquier jornada, campaña o actividad de salud es que la gente se entere de lo que tienen que hacer ellos, cómo ellos pueden participar en este tipo de actividades. Les agradezco mucho el espacio y a sus órdenes en el momento que ustedes lo requieran. Perfecto, muchas gracias doctor, que tenga un excelente inicio de semana. Igualmente.